Historia aburrida para dormir. ¿Por qué era terrible ser un gladiador en Roma? Despiertas en la fría mañana de Roma, donde la niebla se enreda entre las piedras de las casas y una capa de humedad cubre el suelo. En tu rincón del ludus, un aroma a paja húmeda y humo de fogatas se mezcla con el alboroto de insectos que se cuelan por la grieta de la puerta. Sonido de zumbido de moscas. Te estiras y sientes cómo tu cuerpo se queja, como si cada músculo recordara las palizas del día anterior. Mientras intentas desvincularte de la repugnante comodidad de la paja, un escalofrío recorre tu espalda. Es la misma paja que ha sido tu cama tantas noches. El roce incómodo te hace recordar que estás a un paso de ser un gladiador. Silencio. Vives en un lugar donde la muerte es un espectáculo y la vida, más bien, un juego cruel. Te levantas, no sin esfuerzo, y miras a tu alrededor. El suelo polvoriento, lleno de huellas de tierra y desperdicios, te espera. Una tarea que repetiste ayer y el día antes de aquel. ¿Barrer? Suena fácil, pero aquí el polvo se aferra a cada esquina con la terquedad de un soldado. Sonido de escobas rastrillando tierra. Cargas con la escoba, esa fiel aliada en la guerra contra la suciedad, y comienzas tu deber. Barrer, 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 como una melodía monótona que parece nunca terminar. En la cocina, el olor del potaje es tan atractivo como un susurro de un traidor. La mezcla de legumbres cocidas y carne rancia espanta incluso a los cerdos. Te acercas a la olla humeante. Remover el potaje es otro de tus privilegios matutines. Metes la cuchara, sacas un poco y muestras con orgullo tu trabajo. La cuchara vuelve a caer en la olla. Delicioso, ¿verdad? Piensas sarcásticamente, recordando el último banquete que te prometieron. Pobre de ti si esperabas un festín. Un murmullo de voces lejanas resuena por el patio. Los otros gladiadores se preparan, tal vez soñando con un futuro más brillante que el de un animal atrapado. Sonido de pasos. Tus ojos se sienten pesados. Quizás el hecho de que el día no incluya más que barrer y remover potaje no sea tan malo. Sabes que el verdadero espectáculo vendrá más tarde, cuando el Coliseo llame a sus héroes. El día se estira adelante, una interminable serie de tareas. Y, mientras el sol se eleva en el cielo del amanecer, tus párpados comenzaron a pesar. ¿Qué más te deparará esta jornada tan monótona y esperada? Oye, antes de que Morfeo te atrape por completo, revisa rápido si sigues suscrito. A varios les desapareció el botón y no quiero que pierdas las próximas historias para dormir. Aprovecha y deja un like suave como una almohada. Cuéntame en comentarios desde dónde nos escuchas y qué hora es. Tu interacción mantiene vivo este rincón de calma. Gracias por ser parte. Un nuevo día en el ludus. Secretos oscuros y sombras en Roma. Despertaste entre la paja. El aire seguía cargado de olores nauseabundos. Con esfuerzo, lograste separarte del abrazo de los sueños, aunque la zancadilla de la rutina esperaba. El sonido de la escoba, siguiendo sus pasos monótonos, era el preludio de lo que vendría. Pero esta vez la niebla escondía un secreto. Mientras barres, notas un destello extraño entre las sombras del patio. ¿Un objeto brillante en el suelo? Te acercas, con el corazón latiendo en tus oídos. Sonido de pasos,
Al agacharte, te topas con un fragmento de metal. Inmediatamente te sientes un arqueólogo más que un gladiador. Es un anillo de oro con inscripciones viejas que parecen susurrar cuentos de sangre y gloria. En ese momento, el murmullo del día se detiene. Los otros gladiadores, momentáneamente hipnotizados por tu descubrimiento, te miran con una mezcla de envidia y curiosidad. Silencio 3 segundos. Al alzar la vista, te das cuenta de que la atmósfera ha cambiado. El ruido habitual de las voces se apaga y a lo lejos las campanas de la ciudad suenan como si presagiaran algo terrible. Te preguntas si el anillo tiene alguna relación con el caos del Coliseo. ¡Oh, la ironía! Te imaginas a ti mismo, un gladiador, luchando por tu vida y al mismo tiempo siendo un portador de un secreto tan oscuro que podría cambiar todo. ¿Qué tal si el anillo pertenece a un antiguo gladiador? Silencio 3 segundos. La historia permanece oculta, pero un nudo se forma en tu estómago. Rápidamente, decides acercarte a Marcus, el más viejo entre los gladiadores, conocido por contar historias de espíritus y leyendas. Cuando le muestras el anillo, su rostro se vuelve pálido, como si el recuerdo de un viejo sueño perdido volviera a atormentar su mente. Esto no debería estar aquí, murmura, y su voz tiembla como las hojas en otoño. Te das cuenta de que hay más en juego que simplemente ser un gladiador. El anillo no es solo un objeto, es un mensaje, una advertencia, quizás un llamado a la rebelión. A medida que los otros gladiadores se agrupan a tu alrededor, un murmullo crece, una chispa de desobediencia. Comienza a arder. Sonido de murmullos y pasos. La inquietud se siente casi tangible. La rutina que antes era su prisión ahora parece una invitación a algo más grande. Pero antes de que puedas profundizar en la conversación, un grito desgarrador quiebra el aire. Alguien acaba de caer y el pánico se apodera de Ludus. Sin pensarlo, te lanzas hacia el sonido. Sonido de pasos apresurados. Allí, en medio del polvo y la confusión, alguien porta una lanza, preparado para atacar, pero su rostro no es desconocido. Es el mismo Marcus, con los ojos desorbitados y el anillo en su otra mano. La sombra de preguntas sin respuesta se cierne en el aire. ¿Qué ha sido del viejo gladiador? ¿Qué significa realmente el anillo? La división entre el pasado y el presente se desdibuja mientras el caos envuelve el Ludus. La última visión que tienes es de su rostro, una mueca extraña entre la locura y la determinación. Oye, antes de que Morfeo te atrape por completo, revisa rápido si sigues suscrito. A varios les desapareció el botón, y no quiero que pierdas las próximas historias para dormir. Aprovecha y deja un like, suave como una almohada. Cuéntame en comentarios, desde dónde nos escuchas y qué hora es. Tu interacción mantiene vivo este rincón de calma. Gracias por ser parte. Un nuevo despertar en el Ludus. Todo puede ser de verdad. La confusión flotaba en el aire denso, mientras observabas a Marcus, con la lanza temblando entre sus manos. Sonido de murmullos, su rostro, una mezcla de determinación y locura, parecía un espejo de lo que pasaba por tu mente. Pero justo cuando creías que todo se desmoronaba, algo en su mirada capturó tu atención. Antes de que pudieras procesar el sonido de sus palabras, algo detrás de ti hizo que un escalofrío te recorriera la espalda. Silencio 3 segundos.
Una figura oscura se asomaba por la puerta del ludus. Era el Venator, el controlador del entretenimiento y la ruina. Su presencia era más inquietante que el espectáculo de espadas que se ofrecía en el Coliseo. «¡Detente, Marcus!», gritaste, antes de que la locura se apoderara de la situación. La voz del Venator, como si estuviera hecha de serpientes deslizándose, rompió la tensa atmósfera. «¿Alguien tiene un anillo que no debería estar aquí?». Su mirada, afilada como una espada, se centró en ti. Sonido de respiraciones entrecortadas. El tiempo se detuvo. El murmullo que había flotado antes se convirtió en un silencio helado. El Venator era conocido por sus castigos brutales. Había hecho que los gladiadores perdieran sus esperanzas. Con tan solo un gesto, decidiste que era momento de actuar. Con voz firme dijiste: «No hemos hecho nada malo». Mientras las palabras salían de tu boca, sentiste un ambiente revuelto de valentía y temor. A tu alrededor, los otros gladiadores se agruparon más cerca, como si encontraran fuerza en la unidad. Pero la tensión era palpable. El Venator podía convertir en cenizas esa unión en un instante. El Venator sonrió con desdén. «¿No lo saben? Este anillo del cual hablas tiene un propósito especial. Es más que un simple objeto de oro». Su voz era como un susurro seductor, envuelta en promesas oscuras. Sonido de pasos conspiradores. Te preguntaste si sería una trampa, un engaño que los conduciría a su perdición. Pero en ese instante, la realidad te golpeó. La revelación que hacía que tus rodillas temblaran era clara. El anillo era un símbolo de rebeldía, un emblema que decidía quién viviría y quién podría cruzar los límites impuestos. El Venator tenía un poder oscuro que iba más allá del Coliseo. Había rumores de una resistencia secreta dentro del ludus. Personas que habían estado esperando el momento de alzar la voz, anhelando un cambio. El anillo podría ser la clave. Sonido de murmullo creciente. Tus pensamientos se agitaban y el aire estaba cargado de expectativa. ¿Y si el verdadero peligro no eran las luchas sangrientas, sino la esperanza destrozada en los corazones de los gladiadores? Silencio. 3 segundos. Te miraste en los ojos de tus compañeros, y el nudo en tu pecho se afianzó. La posibilidad de un levantamiento te llevó a un lugar inquietante. «¿Qué harás ahora, gladiador?», preguntó el Venator. Su sonrisa era un desafío. En ese momento, todo podía cambiar. Todo era posible. A medida que te preparabas para responder, el sonido de las campanas del almendro resonó, creando un eco inquietante. Entonces, el suelo bajo tus pies tembló. Sonido de crujidos y susurros. La tensión se volvió palpable, y la oscuridad no era solo el resultado de la noche. Algo se acercaba. ¿Un nuevo comienzo o el final de todo? Oye, antes de que Morfeo te atrape por completo, revisa rápido si sigues suscrito. A varios les desapareció el botón y no quiero que pierdas las próximas historias para dormir. Aprovecha y deja un like suave como una almohada. Cuéntame en comentarios desde dónde nos escuchas y qué hora es. Tu interacción mantiene vivo este rincón de calma. Gracias por ser parte. Un rugido en las sombras, la verdad revelada. El temblor en el suelo te sacó del ensueño, como si un dios antiguo estuviera enfadado. Sonido de campanas resonando. La tensión en el aire era eléctrica, y tu mente lanzó 1000 preguntas. ¿Qué significaba esto?
¿De dónde venía esa inquietante sensación que recorría tu espalda? Marcus aún sostenía la lanza, sus ojos llenos de desesperación y desafío. Silencio 3 segundos. A tu lado, los demás gladiadores contemplaban la escena, paralizados entre la valentía y el miedo. El Venator, con su mirada de depredador, parecía disfrutar del espectáculo. ¿Qué harás, gladiador? Elige bien tus palabras, dijo el Venator, deslizándose peligrosamente hacia ti, como si anhelara un juego que podría costarte la vida. Silencio 3 segundos. La pesadez de su presencia era tangible, y tu corazón palpitaba como un tambor, pero algo en tu interior despertó. En el fondo, entendías que el cambio nunca vendría sin un golpe de audacia. Así que antes de que el Venator pudiera abrir más su insidiosa boca, el aire se llenó de un grito que giró todo como un torbellino. ¡Camaradas, escuchen! De pronto, otro gladiador surgió de entre la multitud, jadeando y con los ojos desorbitados. Era Tiberio, el más joven y ágil entre ustedes, conocido por su curiosidad desbordante. He encontrado algo terrible. Sonido de pasos apresurados. Todos los ojos se volvieron hacia él, expectantes, como si cada uno de ustedes pudiera sentir que el destino estaba a punto de cambiar. He descubierto un túnel, un pasadizo que conecta con la arena del Coliseo y con la ciudad. El silencio fue interrumpido por murmullos de incredulidad y preocupación. Sonido de voces entrelazadas. Un túnel, un escape tal vez, o un camino hacia una trampa mortal. Mientras Tiberio explicaba, mostraba un mapa desgastado, las líneas marcadas por dedos llenos de tierra. Dicen que fue construido por gladiadores antiguos, para escapar o para luchar desde las sombras. Pero hay algo más. Te abalanzas hacia él, la curiosidad superando el temor. ¿Qué más, Tiberio? ¿Qué esconden esos túneles? Una brisa fría sopló, arrastrando el olor a paja y sudor, como si la misma vida del Ludus contuviera un secreto. Primero pensé que era solo un rumor, dijo, con la voz temblorosa. Pero hay historias de un sacrificio, un antiguo ritual que se hace en secreto, algo que conecta a los gladiadores con una fuerza oscura. La confusión empezó a agitarse como olas en el mar. El rostro del Venator se volvió sombrío. Sus ojos, antes despectivos, ahora ardían de furia y preocupación. Cállate, Tiberio. Esos son historias de viejos locos, dijo con un tono que necesitaba más fuerza del que mostraba. Una cerada de susurror en la multitud. Pero ya era demasiado tarde. La duda se asomaba en sus corazones, y la idea de un ritual oculto inició un nuevo fuego en sus venas. Todos buscaban respuestas, una salida a su propia rutina miserable. Mientras la marea de murmullos crecía en intensidad, la campana del Coliseo sonó una vez más, reverberando en sus hombros como un eco de lo que estaba por venir. De repente, el suelo volvió a temblar, más fuerte que antes. Sonido de crujidos. Lo que venía era algo que ninguno de ustedes podría prever. Una risa profunda y retumbante surgió de las paredes del Ludus, mezclándose con el eco del Coliseo. Las sombras alrededor empezaron a moverse. ¿Eran solo ilusiones de su mente? ¿O había algo más? Tu mano temblaba mientras sostenías el anillo.
el símbolo de lo que podría ser una rebelión o más bien una perdición. Silencio, 3 segundos. Todo lo que creías posible, todo lo que imaginabas, podría volverse realidad. El ritual, la rebelión y ese ser que se acerca, pensaste, mientras la risa resonaba en tu cabeza, mezclándose con el latido de tu corazón. ¿Qué vendrá tras la puerta del Ludus? Oye, antes de que Morfeo te atrape por completo, revisa rápido si sigues suscrito. A varios les desapareció el botón, y no quiero que pierdas las próximas historias para dormir. Aprovecha y deja un like suave como una almohada. Cuéntame en comentarios desde dónde nos escuchas y qué hora es. Tu interacción mantiene vivo este rincón de calma. Gracias por ser parte. El misterio del rugido en la oscuridad. El eco de la risa profunda resonaba en las paredes del Ludus. Una advertencia más que un simple sonido. Sonido de crujidos. El Venator con su expresión de depredador se acercaba para reclamar su poder. Pero había algo errático en la sombra que lo seguía. ¿Qué has dicho, Tiberio?, repetiste, recordando las palabras sobre un túnel. Los ojos de Marcus se oscurecieron. Si hay un túnel, puede ser la única salida de aquí, dijo, mientras tensaba el agarre en la lanza. El ruinoso suelo del Ludus empezó a vibrar como si el tiempo se apretara. Tu corazón latía con fuerza, y el anillo en tu mano parecía ardiente, como si emitiera energía propia. Pero no olviden, hay un sacrificio. La voz de Tiberio se alzó sobre el murmullo creciente, atrapando la atención de todos. Cuentan que aquellos que se atreven a escapar deben ofrecer algo a la oscuridad. Un único o varios de nosotros. Silencio 3. Un escalofrío recorrió la sala. Mientras los murmullos se multiplicaban, un viejo gladiador del fondo se puso de pie, su rostro marcado por la lucha y el tiempo. Dejen de hablar de supersticiones. Esto no es más que un cuento loco para asustarles. No hay túneles, no hay rituales, solo el frío acero y la muerte en la arena. Sonido de respiraciones entrecortadas. Pero antes de que pudiera continuar, las puertas del Ludus se abrieron de golpe. Una figura alta, envuelta en sombras, apareció entre los ruidos del caos. Era una mujer con una mirada oscura, y la intranquilidad en sus ojos hizo que el Venator se detuviera. ¿Por qué hablas de sangre y sacrificio, anciano?, desafió la mujer, cuando toda la atención se centró en ella. El túnel que han buscado no es un simple pasadizo. ¿No lo sabían? Es un vínculo con otros gladiadores, aquellos que cayeron sin ser escuchados, que fueron olvidados por la historia. Sus palabras flotaron en el aire, enlenteciendo el tiempo. «¿Deteno? ¿Qué quieres decir?», cuestionaste, mientras el nudo en tu estómago empezaba a apretarse. Antiguos gladiadores no fueron derrotados. Se levantaron no en el cuerpo, sino en el eco de su dolor. Este túnel está lleno de sus almas. Ellos esperan que... La sala se llenó de un silencio helado. La idea de ser parte de un ciclo eterno se cosía a tus pensamientos. Y no solo eso. La mujer hizo una pausa, como si preparara a la audiencia. Quienes entren aquí para sacrificar algo pueden unirse a ellos, recibir su fuerza, ser uno con su rabia y poder. Todo en su propia búsqueda de libertad. Silencio 3 segundos. El Venator retrocedió, atrapado en sus propias dudas.
Aparentemente, el control que creía tener estaba abandonándolo. Los murmullos entre los gladiadores se transformaron en un susurro de anhelos ocultos. ¿Y quién se ofrecería? ¿Quién podría atreverse a cruzar esa línea? Cuestionaste, sintiendo el sudor frío resbalar por tu frente. Sonido de susurros. La tensión era palpable. Tus compañeros se miraban entre sí, buscando valentía en los rostros ajenos. ¿Vas a jugar al héroe, gladiador? El venator rompió el silencio, su voz llena de veneno. ¿Vas a sacrificar tu vida y la de los otros por un cuento que nadie puede confirmar? El tiempo se detuvo. La atmósfera se había tornado pesada. Un rugido resonó en las profundidades del ludus, y el suelo comenzó a temblar una vez más. Tu mente giraba. ¿Era el ruido de un verdadero peligro o solo un eco del miedo? En ese instante, el instante de la decisión, una sombra detrás de. La mujer parecía cobrar vida propia, y antes de que pudieras reaccionar, un resplandor repentino iluminó la escena, y una figura se materializó, un antiguo gladiador resucitado. La pregunta quedó en el aire. ¿Qué harías ahora? Oye, antes de que Morfeo te atrape por completo, revisa rápido si sigues suscrito. A varios les desapareció el botón y no quiero que pierdas las próximas historias para dormir. Aprovecha y deja un like suave como una almohada. Cuéntame en comentarios desde dónde nos escuchas y qué hora es. Tu interacción mantiene vivo este rincón de calma. Gracias por ser parte, secreto olvidado entre sombras y luz. La risa profunda se desvaneció, dejando un eco extraño en el aire cargado del ludus, de crujidos. Marcus seguía con la lanza en mano, temblando, y el venator se movía como un depredador que había olfateado su presa. Sin embargo, lo que el venator no esperaba era la revelación de Tiberio, un túnel. Los ojos de todos se volvían hacia él, buscando en sus palabras algo más allá de lo tangible. Un túnel, repitió alguien. ¿Qué hay de la sangre? Silencio, 3 segundos. La atmósfera se fue cargando con la mezcla de miedo y esperanza, como si la oscuridad del ludus encierra un secreto que todos anhelaban conocer. Con cada latido de tu corazón, la incertidumbre crecía. El rostro de la mujer se iluminaba con un brillo casi etéreo, mientras hablaba de almas, de sacrificios, de libertad. Perdiste un momento en sus ojos, preguntándote si realmente sus palabras eran un desafío o una advertencia. Pero fue en ese instante inesperado que de repente un estremecimiento recorrió el suelo. Las palabras de la mujer resonaban en tu mente. Los antiguos no habían sido olvidados, sino reprimidos. ¿Acaso sus espíritus estaban aquí esperando? Justo cuando una sombra oscura se apartaba de la figura, un destello profundo atrapó tu atención. Un brillo anaranjado surgió entre las sombras del túnel, como un fuego distante. Esa luz, murmuraste, y el venator, que antes parecía imperturbable, retrocedió un paso. El fuego de la verdad, una energía que te llamaba como un canto lejano. ¿Qué es eso?, preguntó alguien, ya fuera por curiosidad o temor. La figura anónima al fondo pareció contentarse con la inquietud que había sembrado. El fuego de la verdad, respondió con voz suave, un brillo que solo puede verse en noches como esta. Despertar más que un espíritu,
rabia de gladiadores que lucharon por su voz. Todos estaban quietos. Las palabras quedaron flotando en el aire. Y en cada rincón del Ludus, la verdad parecía incendiaria. El miedo se transformaba en impulso. Silencio. Pero hay algo que queda por descubrir, continuó la mujer. Sus ojos chispeaban como si conociera secretos inconfesables. No hay un solo túnel, hay varios. Antiguos pasajes conectan no solo el Ludus, sino que llegan hasta el mismo corazón de Roma, donde los poderosos buscan guardar sus secretos, incluso a costa de nuestras vidas. El Venator palideció. Silencio 3 segundos. La realidad caía sobre él como una pesada losa. ¿Realmente estaba en control de la situación? Ahora, con esta nueva información, su dominio era un espejismo. ¿Y qué se requiere para abrir los pasajes? ¿Qué sacrificio es necesario?, preguntaste, sintiendo que de repente tu voz se hacía más fuerte, reclamando algo que siempre había estado ausente. La mujer sonrió, pero fue una sonrisa amarga. Tu vida, o la de otros, todo a cambio de libertad. La multitud murmuró entre sí, el deseo de escapar mezclándose con el horror de lo que implicaba. Sonido de murmullos crecientes. Las campanas del Coliseo resonaron en la lejanía. Una melodía de muerte y lucha. Justo en ese preciso instante, un grito desgarrador surgió desde las profundidades del túnel, seguido de un ruido ensordecedor. Sonido de gritos distantes. La sombra en la entrada creció, y un murmullo helado atravesó la aldea. Lo que estaba por venir no era solo una revelación, era un llamado. Tu mano temblando sostenía el anillo del que dependía toda la conversación. ¿Sería ese el inicio de una guerra silenciosa entre los gladiadores y los que los controlaban? Silencio 3 segundos. Y mientras la oscuridad caía sobre el Ludus, te diste cuenta, todo podía cambiar en un suspiro, y lo que descubrieras podría sellar tu destino. Oye, antes de que Morfeo te atrape por completo, revisa rápido si sigues suscrito. A varios les desapareció el botón y no quiero que pierdas las próximas. Historias para dormir. Aprovecha y deja un like suave como una almohada. Cuéntame en comentarios desde dónde nos escuchas y qué hora es. Tu interacción mantiene vivo este rincón de calma. Gracias por ser parte. El secreto que cambia todo en el Ludus. El eco de la risa profunda se desvaneció, dejando un aire tenso y pesado en el Ludus. Sonido de crujidos. Marcus aún sostenía la lanza con manos temblorosas, y el Venator se movía como un depredador acechando a su presa. Pero lo que todos no esperaban era la revelación de Tiberio. Un túnel. Los ojos de todos se centraron en él, buscando respuestas en su voz temblorosa. Un túnel, repitió alguien, mientras la atmósfera se cargaba de una mezcla de miedo y esperanza, como si el Ludus guardara un secreto que todos deseaban conocer. Silencio 3 segundos. Los latidos de tu corazón sonaban como un tambor. El rostro de la mujer brillaba con un fuego interior mientras hablaba sobre almas y sacrificios. Te perdiste por un instante en su mirada, preguntándote si hablaba en serio. Pero entonces, como un augurio inquietante, el suelo tembló una vez más. La mujer volvió a hablar, como si sus palabras tuvieran vida propia. La oscuridad que habita aquí no proviene solo de un túnel. Hay algo más. Lo que creen que es solo un pasadizo
es en realidad un camino hacia un antiguo secreto que los romanos han tratado de enterrar. Su tono tenía un atisbo de locura, un eco familiar de la angustia y el deseo de libertad. Una marea de murmullos recorrió el ludus. La tensión se palpaba. El venator, siempre confiado, comenzó a mostrar signos de inquietud. Aquella mujer, con su voz casi mágica, había encendido la chispa de la curiosidad y el temor. ¿Qué secretos guardaba ese túnel? Sonido de susurros. Y entonces, en medio de la confusión, un anciano gladiador dio un paso hacia adelante. ¿Qué sabes de los antiguos sacrificios? Esos rituales que explicarían la sangre y la furia en la arena. Su voz resonó con la profundidad de la experiencia, y cada palabra hizo eco en las almas presentes. Todo tiene un precio, continuó la mujer, apuntando con un dedo tembloroso hacia el profundo y oscuro túnel. Los espíritus de aquellos que cayeron luchando por su libertad aún vagan. Para despertar su poder deben ofrecer algo más que miedo y sangre. Su voluntad, sonido de murmullos crecientes. Los gladiadores empezaron a intercambiar miradas, cada vez más confusos, cada vez más ansiosos. Tu mano, temblando, sostenía el anillo como si pudiera protegerte. Pero lo que no sabías era que el anillo escondía un secreto perturbador. Cuando esculpiste tu esperanza en esa joya, desencadenaste algo en el pasado. Silencio 3, murmuró Tiberio, acercándose. Se dice que pertenecía a un gladiador que desafió a la muerte misma, un hombre que se levantó en el Coliseo por su libre albedrío, pero su asesinato nunca fue olvidado. Su mirada estaba llena de pavor y curiosidad. Sonido de crujidos. Los guerreros comenzaron a inquietarse. ¿Y si el anillo en tu poder era más que un símbolo de honor? ¿Había algo oscuro que se cernía sobre ustedes? El venator, quien parecía perder su confianza, retrocedió, cuestionando una realidad que jamás había imaginado. Silencio. 3 segundos. Justo en ese preciso momento, un rugido profundo reverberó por el pasillo. Sonido de rugido lejano. La tierra vibró bajo sus pies y el aire se llenó de una mezcla de terror y expectativa. La risa que había escuchado al principio volvió a resonar, pero ahora en un eco distante, como un eco que se burlaba de su inminente destino, arrastrándolos hacia un abismo. ¿Era el momento de enfrentar lo desconocido? ¿O el rugido era un aviso de que la verdadera guerra estaba por comenzar en el ludus? Oye, antes de que Morfeo te atrape por completo, revisa rápido si sigue suscrito. A varios les desapareció el botón y no quiero que pierdas las próximas historias para dormir. Aprovecha y deja un like suave como una almohada. Cuéntame en comentarios desde dónde nos escuchas y qué hora es. Tu interacción mantiene vivo este rincón de calma. Gracias por ser parte. El enigma del rugido en la oscuridad. El eco de la risa profunda se desvaneció, dejando un ambiente tenso y pesado en el ludus. Sonido de crujidos. Marcus aún sostenía la lanza con manos temblorosas, y el venator se movía como un depredador, acechando a su presa. Sin embargo, lo que todos no esperaban era la revelación de Tiberio. Un túnel. Los ojos de todos se centraron en él, buscando respuestas en su voz temblorosa. Un túnel, repitió alguien, mientras la atmósfera se cargaba de una mezcla de miedo y esperanza.
como si el ludus guardara un secreto que todos deseaban conocer. Silencio. Los latidos de tu corazón sonaban como un tambor. El rostro de la mujer brillaba con un fuego interior, mientras hablaba sobre almas y sacrificios. Te perdiste por un instante en su mirada, preguntándote si hablaba en serio. Pero entonces, como un augurio inquietante, el suelo tembló una vez más. Sonido de temblor. La mujer volvió a hablar, como si sus palabras tuvieran vida propia. La oscuridad que habita aquí no proviene solo de un túnel. Hay algo más. Lo que creen que es solo un pasadizo es en realidad un camino hacia un antiguo secreto que los romanos han tratado de enterrar. Su tono tenía un atisbo de locura, un eco familiar de la angustia y el deseo de libertad. Silencio 3S. Una marea de murmullos recorrió el ludus. La tensión se palpaba. El venator, siempre confiado, comenzó a mostrar signos de inquietud. Aquella mujer, con su voz casi mágica, había encendido la chispa de la curiosidad y el temor. ¿Qué secretos guardaba ese túnel? Sonido de susurros. Y entonces, en medio de la confusión, un anciano gladiador. ¿Qué sabes de los antiguos sacrificios? Esos rituales que explicarían la sangre y la furia en la arena. Su voz resonó con la profundidad de la experiencia, y cada palabra hizo eco en las almas presentes. Todo tiene un precio, continuó la mujer, apuntando con un dedo tembloroso hacia el profundo y oscuro túnel. Los espíritus de aquellos que cayeron luchando por su libertad aún vagan. Para despertar su poder, deben ofrecer algo más que miedo y sangre, su voluntad. Sonido de murmullos crecientes. Los gladiadores empezaron a intercambiar miradas, cada vez más confusos, cada vez más ansiosos. Tu mano temblando sostenía el anillo como si pudiera protegerte. Pero lo que no sabías era que el anillo escondía un secreto perturbador. Cuando esculpiste tu esperanza en esa joya, desencadenaste algo en el pasado. Ese anillo, murmuró Tiberio, acercándose. Se dice que pertenecía a un gladiador que desafió a la muerte misma, un hombre que se levantó en el Coliseo por su libre albedrío, pero su asesinato nunca fue olvidado. Su mirada estaba llena de pavor y curiosidad. Los guerreros comenzaron a inquietarse. ¿Y si el anillo en tu poder era más que un símbolo de honor? ¿Había algo oscuro que se cernía sobre ustedes? El venator, quien parecía perder su confianza, retrocedió, cuestionando una realidad que jamás había imaginado. Silencio 3 segundos. Justo en ese preciso momento, un rugido profundo reverberó por el pasillo. La tierra vibró bajo sus pies, y el aire se llenó de una mezcla de terror y expectativa. La risa que había escuchado al principio volvió a resonar, pero ahora en un eco distante, como un eco que se burlaba de su inminente destino, arrastrándolos hacia un abismo. Mientras todos se quedaban paralizados, algo inesperado surge del túnel. Una cantidad de sombras se lanza hacia adelante, debido a que sus miradas se posan sobre ti. Comprendiste que esas almas ancestrales no solo buscaban venganza. Ellas eran un ejército olvidado, listo para reclamar lo que les habían robado. ¿Podrías convertirte en su líder o ser su próximo sacrificio? Oye, antes de que Morfeo te atrape por completo, revisa rápido si sigues suscrito.
A varios les desapareció el botón, y no quiero que pierdas las próximas historias para dormir. Aprovecha y deja un like suave como una almohada. Cuéntame en comentarios desde dónde nos escuchas y qué hora es. Tu interacción mantiene vivo este rincón de calma. Gracias por ser parte. Un rugido que cambia el destino. La risa profunda resonaba como un eco burlón en el aire tenso del Ludus. A tu alrededor, los gladiadores miraban nerviosos, y una sensación de inminente peligro llenaba el espacio. Las sombras que emergían del túnel mantenían tu atención cautiva, y ahí estabas, sosteniendo el anillo antiguo, cada vez más consciente de que podías estar al borde de algo monumental. Mientras intentabas procesar las palabras de la mujer y el rugido que retumbaba a tus espaldas, un giro inusitado rompió la rutina que había apestado por años. De entre las sombras surgió una figura etérea, un espíritu de gladiador olvidado que parecía tomar forma de humo. Tenía ojos ardientes y una expresión de furia marcial, como si deseara liberarse de las cadenas del tiempo. «¡Libertad!», clamó, y su resonancia retumbó en la estructura del Ludus. En un instante, comprendiste que no solo lo decía para él mismo. Era un grito que evocaba las almas atrapadas en esas sombras largas. Sin embargo, la verdadera sorpresa no residía en el espíritu, sino en la verdadera causa del rugido que recorría. El lugar. En el instante que pensaste haber visto a Marcus, un ágil y viejo gladiador, la luz lo envolvió por completo, y él comenzó a transformarse. Sus rasgos se alzaban como los de un guerrero antiguo. «¿Qué está pasando?», soltó un gladiador, asustado por la revelación. La figura surgida del túnel, macabra y llena de poder, te señaló. «Eres el elegido. El anillo pertenece a aquel que, como yo, es capaz de dar vida a los caídos». Tu corazón se detuvo en su compás, pero la frialdad de la realidad te hizo recordar el precio del sacrificio. «¿Elegido para qué?», preguntaste, la voz entrecortada por uno de esos giros que la vida había decidido darte. La atmósfera se volvió densa, caliente y sofocante, como si el mismo aire se negara a salir de tus pulmones mientras se revelaba lo que pasaba. El Venator, sudando más que nunca, parecía tambalearse. «No puede ser». Sus palabras llegaban cortadas por el pánico. «Ese anillo, su poder está destinado a un sacrificio». Con cada palabra pronunciar, lo entendías. El sacrificio reconocido no era solo una ofrenda, sino un ritual que podría cambiar el destino del Ludus para siempre. Murmullos crecían a tu alrededor mientras comenzabas a atar cabos: el sacrificio, el túnel, las almas perdidas. La figura espectral asintió, invitándole a dar un paso adelante hacia la oscuridad que había estado temiendo. Silencio, 3 segundos. «¿Pero qué tal si no somos nosotros los que debe sacrificarse?». La voz resonó en tu mente, un destello de audacia. Aquel espíritu había llegado para liberarse y al mismo tiempo abrir una puerta jamás soñada. ¿Y si con un ritual éramos capaces de liberar a aquellos atrapados en la misma trampa? El rugido resonó nuevamente, pero esta vez lo sentiste en tu piel,
como un llamado ancestral. ¿Qué eliges, gladiador? ¿Te atreverás a cruzar el límite entre dos mundos y luchar contra quienes los mantienen cautivos de un tambor lejano? La pregunta se cernió en el aire, y mientras miradas aterradas se cruzaban entre tus compañeros, fue claro que la elección no sería fácil. La tensión palpaba y el tiempo parecía detenerse. Frente a ti, una encrucijada: desatar la furia de un ejército olvidado o perderse en el abismo del sacrificio. Silencio 3 segundos. Te diste cuenta de que había más en juego que tu vida. Todo estaba por transformarse, y el rugido, poderoso y antiguo, resonaba como un eco en tu ser. ¿Qué sucedería si decidías aceptar el desafío? Oye, antes de que Morfeo te atrape por completo, revisa rápido si sigues suscrito. A varios les desapareció el botón y no quiero que pierdas las próximas historias para dormir. Aprovecha y deja un like suave como una almohada. Cuéntame en comentarios desde dónde nos escuchas y qué hora es. Tu interacción mantiene vivo este rincón de calma. Gracias por ser parte. El rugido en el ludus resonaba como un eco ancestral, una llamada que parecía mezclar el pasado con el presente. A tu alrededor, los gladiadores se miraban entre sí, la tensión colgando en el aire como el humo de las fogatas. Marcus, todavía con la lanza en mano, retrocedió un paso, los ojos fijados en el espíritu que se había levantado del túnel, mientras la figura espectral sonreía con una determinación que helaba la sangre. «Vuestra hora ha llegado», proclamó el fantasma, la voz resonando en cada rincón del ludus. El Venator, que había mantenido su postura dominante, ahora parecía pequeño frente a la majestad de la figura etérea. La sangre de los que lucharon por su libertad pide venganza. Es hora de que el ciclo de sufrimiento se rompa. Te aferraste al anillo en tu mano, sintiendo cómo la energía del pasado fluyó a través de ti. El murmullo entre los gladiadores aumentaba. Algunos comenzaron a avanzar, a unirse al espíritu, mientras otros dudaban, paralizados por el miedo. «Si hay que sacrificar algo, que sea el opresor», gritó uno, y el eco de su voz inspiró a otros a unirse a él. A medida que la atmósfera se electrizaba, decidiste dar un paso adelante. «No podemos seguir permitiendo que nos controlen», proclamaste, y los amidonados gladiadores respondieron con un rugido de aprobación. La decisión estaba tomada. Era el momento de romper las cadenas invisibles que los mantenían atados. Con un profundo aliento, miraste al Venator, quien retrocedía atrapado por su propio temor. «Hoy no serás un depredador, sino nuestra presa». Chocaste tu espada contra el suelo, el rayo de esperanza brillando en vuestros corazones como un faro en la oscuridad. Las campanas del Coliseo sonaban con una cadencia despiadada, marcando el inicio de una batalla que no solo iba a ser por la libertad física, sino también por la espiritual. El rugido se transformó en una marea de venganza, mientras el espíritu antiguo guiaba a los gladiadores hacia la lucha. Mientras el caos estallaba y las sombras se lanzaban sobre el Venator, algo en el túnel comenzó a brillar con un resplandor anaranjado, como si al fin se hubiera abierto el pasaje de la verdad. En un instante, las almas de los caídos comenzaron a unirse a la batalla, un torrente de fuerza ancestral que fluía por cada gladiador. El Venator, completamente desbordado, gritó por su vida, pero ya era demasiado tarde.
El rugido del pasado resonaba en cada rincón del Ludus, fusionándose con el aliento de libertad que se respiraba en el aire. Las sombras que solían trayecto de miedo ahora eran aliadas, y las lanza y espadas brillaban bajo la misma luz. Al final de la batalla, con el Venator derrotado y el eco de los gritos finalmente silenciándose, había una sensación de pertenencia renovada. Miraste a tus compañeros gladiadores, la determinación reflejada en sus ojos, y comprendiste que la lucha no había acabado aquí, que había un nuevo comienzo. Sin embargo, en el fondo del túnel resplandece un destello misterioso. Algo más aguardaba, tal vez una advertencia o un regalo de los espíritus caídos. ¿Estarías preparado para lo que vendría después? Tienes que suscribirte ahora mismo. Este es el momento de demostrar tu apoyo. Aplasta el botón de like ahora para alimentar el algoritmo. Inunda la sección de comentarios con tus reacciones y teorías sobre el final. Y no esperes ni un segundo para compartir este video con 5 amigos que necesiten escuchar este desenlace. Solo los verdaderos fans comprenden la importancia de estas acciones. Gracias por ser parte.